Hola, bienvenidos al Museo Colonial. Hoy vamos a hacer un recorrido por las 5 salas permanentes que tenemos. Vamos. Bueno, el Museo Colonial, como dijo Paula, tiene 5 salas permanentes que responden a 5 temáticas diferentes. Esta es la primera, que es sobre la imagen en el periodo colonial y sus usos y funciones en el periodo colonial. Entonces, aquí tenemos imágenes del proceso de evangelización e imágenes que llegan con los españoles en el proceso de conquista, especialmente las vírgenes, que van a ser tan importantes en los procesos de expediciones, de las primeras expediciones. Aquí en Nuevo Reino de Granada. Por ejemplo, esa en particular es la Virgen de la Antigua, que en honor a ella se nombra la primera ciudad fundada en tierra firme, que es Santa María Antigua del Darién. En esta vamos a ver advocaciones marianas que empiezan a ser muy populares en el Nuevo Reino de Granada, como la Virgen de Monguí, la Virgen de la Valvanera, o la Divina Pastora, o la Virgen del Topo, que hoy en día la original está en la catedral. Y también tenemos como los santos como de mayor preeminencia y más pintados en el Nuevo Reino de Granada, como lo era Santa Bárbara, Santa Rosa de Lima, Santa Catalina, San Antonio de Padua. Este espacio es la capilla de indios, que estaba destinada para los procesos de evangelización de las comunidades indígenas, pero como tal nunca fue usada para eso. Aquí tenemos una de las obras más relevantes de este museo, que es la Trinidad Trifacial, que es un cuadro, lo que hablábamos ahorita, de ese repinte que genera la pintura, pues que hay habitualmente la pintura colonial, y las dos caras laterales en el proceso de restauración en los 80 fueron descubiertas, y nos muestra esta imagen que es, digamos, la Trinidad, digamos, en una sola persona, las tres rostros. Aquí tenemos la segunda sala del Museo Colonial, que está destinada a pensar el viaje y cuál era la importancia de viajar en el periodo colonial. Viajar no era habitual durante buena parte de la Edad Moderna, y los primeros que comenzaron a navegar fueron las órdenes mendicantes, como los franciscanos y los dominicos, y generalmente asistían a lugares santos como lo era Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela. Y tenemos aquí imágenes sobre las primeras imágenes que se hicieron en Europa sobre el proceso de conquista en América, ¿no? Cómo veían América, que es una tierra que es nueva, que no se conoce, que no se entiende qué es, y todos los mitos y estigmatizaciones que se generaron en ese momento. Y acá un poco la idea es pensar qué implicaba viajar, ¿no? En términos materiales, los objetos que circulaban, las ideas que circulaban, ¿no? La religión, los objetos, por ejemplo, los espejos que eran tan caros en el periodo colonial, las imágenes y bueno, también las personas. Ya esta sección ya habla de todo lo que llegó a América, ¿no? Todas las pinturas, advocaciones. Por ejemplo, aquí en el mueble de la mitad tenemos todos estos objetos que comienzan a llegar desde China, desde Filipinas. Filipinas hacía parte del Imperio Español. Filipinas se nombra Filipinas en nombre de Felipe II. Y todos estos objetos también que vienen con técnicas nuevas, con decoraciones nuevas, por ejemplo, provienen de China, o por ejemplo, en el caso de este reloj, que es de origen inglés en su totalidad, y lo que hacen es en Inglaterra copiar esos modelos chinos, que es bien contradictorio, ¿no? A comparación de tenemos, bueno, las esculturas, el uso de vajillas, por ejemplo, que eran objetos de lujo, el vidrio, la cristalería, y tenemos como toda esta cantidad de imágenes que se refieren a diversas escenas del Antiguo Testamento, de, por ejemplo, el nacimiento de Santo Domingo de Guzmán, digamos que nos abre como el panorama y la importancia de la imagen en el periodo colonial, ¿no? Ese uso casi didáctico que la imagen colonial tenía en esa época.
Y estas son, por ejemplo, elementos que comienzan a incorporar elementos de origen americano, por ejemplo, las frutas. Y acá tenemos de nuevo como más porcelana, tenemos espejos. Y digamos, aquí tenemos buena parte de la imagen de las pinturas más grandes que aquí conservamos en el museo. Y este objeto que hace relativamente poco llegó al museo, esto es un biombo, es para separar los espacios dentro de las casas en el periodo colonial, de origen chino, por ejemplo, y eso nos habla de toda la circulación de objetos que empiezan a ver en el periodo colonial, ¿no? Ideas y demás. Aquí tenemos unas herramientas pedagógicas que nos permiten hablar con el público, interactuar con ellos, y es el origen de, digamos, de muchos de nuestros alimentos que consumimos en nuestro diario vivir. Y cuando empezamos a darnos cuenta que lo que consideramos cotidiano, tradicional, tiene como orígenes múltiples, creo que dimensionamos ese valor de la historia, ¿no? O sea, pensar que el café, que es de origen africano, y que consideramos que es lo más cotidiano y lo más tradicional en Colombia, pues tuvo que viajar cientos de kilómetros, pues valoramos más eso. Esta es la sala 3 y es la sala sobre la ciudad en el periodo colonial. La ciudad en el periodo colonial es el centro neurálgico del periodo colonial. El imperio español es una red de ciudades que permite el control efectivo sobre el territorio. Entonces, ciudades como, no sé, Bogotá, Tunja, Santa Fe de Antioquia, Monpós, fueron centros de comercio, por ejemplo, y aquí en este caso tenemos el plano de Santa Fe de Bogotá, de Santa Fe, en donde se ubican todas las iglesias y conventos de clausura en esa época, en donde se ubicaban en la calle Real los conventos masculinos, y digamos el crecimiento de la ciudad, y también los conventos de carácter femenino, como por ejemplo Santa Clara, en el que estuvimos, Santa Inés, la Concepción, la del Carmen y la Enseñanza. Aquí, digamos, la plaza en el periodo colonial es el centro del poder político, del poder religioso. Entonces aquí un poco la idea es presentarla, la importancia del poder religioso, la importancia del poder civil, que en este caso serían los cabildos y las reales audiencias, por ejemplo. Y acá, que esta es una silla de manos, que el objetivo era cargar a las personas. Con este era como el medio de transporte de las personas con recursos en el periodo colonial, y eso nos habla también incluso del tamaño. Y aquí tenemos uno de los objetos más interesantes de este museo, más grandes también, que es el dosel, que seguramente era la puerta de ingreso a algún espacio en el segundo piso de alguna casa. En el periodo colonial, tener este tipo de decoraciones pues implicaba no solamente el valor económico, sino el valor simbólico, ¿no? Y a partir de este dosel llegamos a lo que sería el siglo XVIII. El siglo XVIII es un siglo de transformaciones en el periodo colonial. Llegan los Borbones, que son una nueva monarquía al gobierno de todo el imperio español, y tenemos objetos, digamos, ya de vida cotidiana, como son las camas, los comedores. Son objetos que aparecen, por ejemplo, en muy buena medida en el siglo XVIII, se van a popularizar en el siglo XIX, especialmente el comedor. Y aquí tenemos uno de estos escritorios, que son arquitectónicamente, sí parecen como casas de Barbies, como me dicen los niños y niñas, y digamos es todo este diseño arquitectónico que se incorpora en este tipo de objetos que estaban destinados para guardar las cosas de la escritura. El escritorio no es para escribir, sino para guardar las cosas de la escritura. Entonces, y muchos de ellos tienen, digamos, espacios para guardar cosas de manera secreta. Y acá tenemos, bueno, buena parte de los retratos de los virreyes. Nosotros tenemos a nuestro cargo una parte importante de los retratos de virreyes en el periodo colonial, y acá les presento a una de las pocas mujeres laicas que se retrataron en el periodo colonial. Ella es la marquesa de San Jorge, ella es la esposa de el marqués de San Jorge, la mamá de Jorge Tadeo Lozano,
Y es muy interesante porque su retrato, ¿no?, digamos, se contrasta con toda esta cantidad de retratos masculinos que surgen en el siglo XVIII. Siglo XVIII es el siglo del retrato aquí en Nuevo Reino de Granada, y por ejemplo, este sí está firmado y tiene fecha, y esto es bien particular dentro de la colección del museo, porque como lo habíamos mencionado, el grueso de la colección de la pintura colonial es pintura anónima, ¿no? Son 2 relojes. Sí es bien particular, hay como muchas hipótesis, puede ser como la hora europea, la hora americana, o la hora de muerte y la hora de nacimiento, pero por ejemplo, si uno ve mucho retrato mexicano, no hispano, de este mismo periodo, uno va a ver muchas mujeres con doble reloj. También nos pregunta, pues digamos, ¿qué implica tener un reloj en esa época, no? O sea, ¿será que la gente sabía leer el reloj? O sea, como que, ¿para qué en estas 2, no? Esta es la 4ª sala del museo, que se llama Colegiales y Artesanos, manos que escriben y manos que construyen, y un poco lo que se pregunta a esta sala es por las formas de educarse en el periodo colonial, cómo se adquiere conocimiento, y en este caso aquí tenemos un par de defensas de tesis que son cuadros bastante únicos en toda América hispánica. Al parecer, pues los que se conservan en colecciones públicas son aquí en Colombia, entonces es el personaje, la persona que se gradúa, el hombre que se gradúa en este caso de la Javeriana, de la Universidad Javeriana, con sus tesis. Entonces es una descripción como el argumento principal y como las conclusiones a las cuales llega en esa tesis. Y tenemos por otro lado, por ejemplo, este retrato que es de Caballero y Góngora, quien financia la expedición botánica. Él es muy importante por eso mismo. Él es el único arzobispo virrey del Nuevo Reino de Granada. Y acá tenemos objetos que las monjas, las religiosas, podían emplear en el periodo colonial. Por ejemplo, en este caso tenemos un tapete que sería como la equivalente a una tesis para una mujer del Colegio de la Enseñanza. Hay varios tapetes de la enseñanza, nosotros tenemos 4, incluyendo este. Y en este costado ya tenemos los oficios artesanales, en donde hay mayor diversidad social, hay mujeres, hay población esclava, hay población afro, o negros libres, como se les decía en la época. Y por ejemplo, acá tenemos todo el trabajo en madera. En este caso es de Laboria, que es un escultor español que pasó unos 10 años aquí en el Nuevo Reino de Granada. Este es San Joaquín y la Niña, leyendo, están aprendiendo a leer. Y tenemos como los diversos soportes de pintura que hay durante el periodo colonial, el espejo, que es súper caro, por ejemplo, el cuero, que es muy raro, muy raro, no tenemos, es la única pieza en cuero, digamos, pintura que tenemos aquí en el museo. Y aquí por este lado tenemos toda esta gran colección de platería de carácter religioso, ¿no? Como hablamos un poco, la platería son objetos de mucho valor económico, por eso a veces podemos conocer un poco más, tienen las marcas, y en este caso, por ejemplo, son decoraciones para retablos. Bueno, tenemos navetas, que es para guardar, navetas porque es una nave para guardar el incienso, copones, coronas para las imágenes, por ejemplo, y estas están diseñadas para estar ubicadas con las imágenes. Tenemos lirios, esta que es una torre de Santa Bárbara, eso es una atril, y este, por ejemplo, que es la torre de Santa Bárbara, que seguramente alguna escultura de Santa Bárbara podía haber sostenido en la mano y que la identificaría como tal. Y bueno, aquí tenemos el uso de la herrería, que es un oficio que llega con los españoles. El hierro era muy caro en el periodo colonial, y ahí tenemos a la patrona de los herreros y de los odontólogos, que es Santa Apolonia. Esta es la última sala del Museo Colonial, y es la sala 5, que se llama La Colonia, un pasado a un presente. Y el objetivo de esta sala es conversar y plantear qué tipo de permanencias hay del periodo colonial en la actualidad.
Entonces, por ejemplo, en esta sección de la sala hablamos de la religiosidad, los procesos de religiosidad que todavía se mantienen, que son de origen colonial, como por ejemplo aquí en Bogotá el cementerio central, tiene un montón de prácticas asociadas de origen católico, pero conviven con prácticas quizás no tan ortodoxas, como en este caso que le está pidiendo a Leo Cops trabajo. Tenemos a tu costado izquierdo la fiesta de San Pacho, que es una fiesta que se celebra en Quibdó en honor a San Francisco de Asís. Los franciscanos fueron la primera comunidad religiosa al llegar a Quibdó hacia la segunda mitad del siglo XVI y XVII, y ellos, digamos, hacen parte y celebran ese bajar al santo que es San Francisco. Y aquí también tenemos a Monserrate, que definitivamente es como este escenario bogotano clave para entender los procesos, digamos, de urbanización también, porque terminan siendo los lugares, digamos, de limitación de la ciudad. Aquí también tenemos algunos santos que todavía siguen siendo relevantes dentro del santoral católico actual. Tenemos a San Antonio de Padua, esta idea de voltearlo de cabeza para buscar, digamos, lo perdido, entre ellos muchas veces de la pareja. Santa Rita de Casia, la santa de las causas imposibles. San Isidro Labrador, que es el santo de las cosechas, por ejemplo, y San José y el Niño, que digamos muchas veces se hace para el trabajo. Y a este costado tenemos algunos oficios artesanales que tienen incluso su origen muchas veces no solamente en el mundo colonial, sino en el mundo prehispánico, como en el caso de la cerámica, por ejemplo, que digamos que es muy famosa en Ráquira, y que digamos que conserva buena parte de las técnicas prehispánicas, no necesariamente con el uso del torno, por ejemplo. También, digamos, por ejemplo, en Carmen de Viboral, que hoy en día también es declarado patrimonio inmaterial, y acá tenemos el uso de minería, por ejemplo, de minería de oro. Por ejemplo, la filigrana es una técnica de origen árabe que llega con los árabes en su presencia al sur de la península ibérica, y que después llega a este territorio americano y que, por ejemplo, se usa en lugares como Santa Fe de Antioquia, como Quibdó, como lo que hoy en día es el departamento del Cauca. Y aquí, por último, tenemos algo muy valioso, que fue nuestra última exposición temporal, que es sobre barniz de pasto. Barniz de pasto es una técnica que hoy en el 2020 fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y que es elaborada en pasto a partir de una resina de una mata, de una planta que se llama mopa mopa, y a partir de eso se estira y se produce este tipo de objetos, la decoración de estos objetos. Es muy importante. El barniz de pasto está declarado tanto el oficio de aplicar el barniz, como también, por ejemplo, los talladores de madera que la hacen, y los recolectores en el Putumayo. Y este es el último espacio del museo y de la sala 5. Y un poco lo que hablamos es de varios elementos. Primero, la importancia de la religión católica y todos estos objetos asociados a ella, como en el caso de esta Virgen de Chiquinquirá, y todos, digamos, los milagros, las velas que se hacen en torno a ella, los dulces. Y aquí tenemos como una parte muy importante que usamos con muchísima frecuencia con nuestros públicos, y es el poder de las palabras, ¿no? Por ejemplo, el racismo que es implícito en muchas de las expresiones que hay en el periodo colonial y que se transmitieron durante el siglo XIX y el siglo XX, aclarando, por supuesto, que una cosa es el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, y otra es el siglo XX. Y el proceso de alto, digamos, mestizaje que hay durante el periodo colonial, y que, por ejemplo, se pinta o se comienzan a construir este tipo de cuadros de castas que son exclusivamente del territorio mexicano, como en este caso que es de española negra sale mulata. Es como casi como una ecuación, ¿no? Como que va contando, es un PowerPoint. La pintura colonial es eso. Y en esta pantalla, que creo que es una de las pantallas que más empleamos aquí en el museo,
es sobre las palabras que, teniendo un origen colonial, han mutado, como es el caso, por ejemplo, de calentano, estas, digamos, afirmaciones que sean como personas que, o sea, de manera despectiva, o por ejemplo China, que China es una forma de decirle joven, pero en el periodo colonial también, o sea, también porque eran de origen chino, o palabras como su merced, como guache, que tienen origen prehispánico o colonial, y como cómo cambian, ¿no? Las palabras también cambian. Y por último tenemos estas obras de Dimo García, son cuadros de castas que vimos ahorita, pero con tribus urbanas contemporáneas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos de metalera y disco Salem, y como que todo lo que implica, ¿no? Nuestros reconocimientos de objetos, de espacios muy puntuales, y son bien interesantes porque nos plantean esas mezclas actuales que son bastante diferentes al periodo colonial, pero que aún así hay mezclas. Y esta sale un poco planteada la reflexión sobre para qué es importante pensar y saber de historia, un poco para entender esas continuidades, y no solamente eso, sino el periodo colonial que es el periodo de mayor gobierno de estos territorios, o sea, hemos tenido más tiempo y experiencia como territorio del Imperio Español que como república. Es preguntarnos qué cosas del mundo colonial persisten y por qué es importante pensar la colonia como un espacio dinámico, complejo, lleno de diversidad social, que eso era el mundo colonial. Bueno, este ha sido el recorrido por las 5 salas permanentes del Museo Colonial. Los esperamos en nuestras exposiciones temporales y también para que descubran otros espacios del museo como son sus reservas con visitas particulares. También les invito a que sigan nuestra agenda cultural en nuestras redes y página web, Museo Colonial. Y recuerden, juntos sigamos creando más arte, más cultura y más ciudad.